Sí, efectivamente, digamos, se ha caído en el error de generalizar los crímenes. Hay un segmento de homicidios que no necesariamente está asociado a pandillas. En El Salvador, el 70% de homicidios son responsabilizados a las pandillas. ¿Dónde queda el otro 30%? Cuando se trata de criminalidad, la telaraña es amplia, pero sus actores no tan visibles como parece. Que el crimen es una actividad empresarial altamente rentable, que produce ingentes recursos, que produce ganancias económicas, en donde se benefician diferentes actores. El crimen organizado ha sido un tema tabú en nuestro país. Las autoridades y las instituciones relacionadas con la persecución del delito se han concentrado en culpabilizar del mismo a las pandillas, sin nunca haber demostrado fehacientemente estos números. Pero también el crimen organizado se dedica a otras actividades muy lucrativas, que también generan violencia. El crimen organizado es el centro de una economía ilícita. El narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y cualquiera de sus expresiones genera más de $2 billones anuales a nivel mundial, según organizaciones internacionales. Pero históricamente el país ha sido un territorio de mafias locales que han operado en coordinación con estructuras de criminalidad transnacional. En los últimos años es una reconversión de estas estructuras de delincuencia organizada que históricamente habían controlado los negocios ilícitos, por ejemplo, una reconversión de los contrabandistas ahora a transportistas. En la lucha contra el narcotráfico, los muertos los pone Centroamérica. El Salvador mantiene una cuota considerable de víctimas que roza el 25% de asesinatos en el país, señalan fuentes extraoficiales. Todo se da en base a eso, a una pelea de territorio de la droga. La verdad es que la droga le sirve al delincuente para sobrevivir, para comprar armas, para comprar voluntades, para comprar testigos, para comprar profesionales, para comprar armas. Bueno, la verdad es que la droga, entre más grande es el mercado, más se van apoderando y van teniendo mejores influencias. Estas mafias político-empresariales que sin duda utilizando su poder político, sus vínculos políticos, también mueven negocios en la economía formal, pero que básicamente son negocios que están asociados a flujos de capitales que proceden, que tienen proveniencia ilícita. Sabemos, ya conocemos como institución dónde es que la venden, a dónde la comercializan. Eso se sabe. La verdad que se actúa lo que se tiene en el momento, en el momento, los operativos, pero luego hay más. Sería bueno ver el distribuidor en el país, pero ya acá en la capital, pues, es raro ver que decomisen varios kilos de droga, porque esa droga siempre va transportada en vehículos protegidos, ya puede ser por grandes empresarios o por los mismos políticos. Se han aproximado algunas investigaciones a estas redes de economía ilegal, aparecen justamente funcionarios tanto locales como del gobierno central, incluso jueces, policías, militares, vinculados a estas estructuras. El Salvador es señalado internacionalmente como uno de los principales corredores del narcotráfico, procedentes del sur a Norteamérica. En 2015, autoridades salvadoreñas incautaron 4.1 toneladas de droga valoradas en $78.3 millones. ¿Cuál es el camino que sigue la droga en territorio salvadoreño? Un proveedor extranjero envía el cargamento por costas centroamericanas. La mercancía es recibida en territorio salvadoreño por un cartel que domina el país y donde se han visto involucrados grupos de poder político-económico. Posteriormente, el paquete adquirido es repartido a proveedores para comercializarla con el consumidor final o seguir su recorrido hacia Norteamérica. Lo más se da, pues, dependiendo de la clasificación de la droga, se da en las zonas marginales. Pues. Como podemos ver, tenemos la Tutua, que es un lugar que se encuentra, ya están comercializando hasta cocaína. Quiere decir de que comienza
a expandirse una droga que no la consume cualquier persona por su valor. En los últimos 5 años, autoridades salvadoreñas desarticularon 96 estructuras de narcotraficantes internacionales que operaban en este país. Según la Fiscalía General, el 60% de los casos procesados llegan a etapa condenatoria. Como el narcotráfico nos lleva siempre un paso adelante, ellos generalmente cada día van cambiando la forma de transportar droga. Es preocupante porque ha ido en aumento. Nada menos en el 2014 se aperturaron 1.138 casos. En el 2015, 1.217 casos, todos relacionados con el delito de narcotráfico. A este día, pues, se han aperturado 434 expedientes. Es una telaraña criminal donde no solo impera el narcotráfico, la falta de justicia, impunidad y la corrupción estatal también provoca la suma de más asesinatos ligados esta vez a grupos de exterminio. Las extorsiones han llevado a la gente a sentirse desesperada, se cierran muchos negocios. Y dentro de esto la gente no confía en ir a denunciar a la Policía Nacional Civil las exigencias de extorsión, porque al parecer no es seguro y se puede correr peligro de que quienes te extorsionan se enteren de que has presentado una denuncia. Año 2016. 4 policías, 16 civiles salvadoreños, todos capturados en un grupo de exterminio en La Libertad, simulaban procedimientos policiales, operaban con armamento de alto calibre. El accionar de la policía no se basa en exterminar personas. El policía o los grupos de policías, cuando salen a la calle a trabajar, no van pensando en matar, no van pensando en eliminar a X persona. La policía basa su accionar en aspectos legales. La creencia popular en el oriente del Salvador es que estos grupos de exterminio hacen el trabajo que la Policía Nacional Civil no hace. En su mayoría son excombatientes, ya sea tanto del ejército como de la exguerrilla, gente experimentada que puede utilizar diferentes tipos de armas y tácticas para poder cazar prácticamente y acorralar a estos grupos e irlos eliminando. Obviamente montar un escuadrón de la muerte, un escuadrón de exterminio requiere preparación militar, logística militar, requiere tener contactos como ya se dio, por ejemplo, en el caso de la Sombra Negra, dentro de la misma Policía Nacional Civil, porque no es posible, digamos, la inteligencia policial no se entere de que hay allí en el oriente grupos que están paralegales actuando al margen o conjuntamente con la Policía Nacional Civil. Las razones no se reducen al exterminio de pandilleros. Grupos de exterminio podrían responder también al dominio territorial de la droga. Narcotraficantes prefieren pasar desapercibidos y el accionar pandilleril amenaza su complicidad. El problema, una guerra, también entre narcotraficantes, grupos de ajusticiamiento y pandilleros. Este es uno de los impactos, digamos, que genera la fuerte presencia de delincuencia organizada en los países. Esa, aparente delincuencia común que se ve incrementada, pero que está asociada justamente a la disputa del control de estos mercados ilegales. Lo que uno puede llegar a pensar que hay cárteles locales que pueden estar interesados en eliminar a las pandillas para quedarse ellos con el control territorial de lo que sería el desembarque y el traslado de la droga hacia Guatemala, por ejemplo, ¿no? Cuando desembarca en costas salvadoreñas. Esto dispara los índices de homicidio. Pasaríamos nosotros de tener pandillas extorsionando y matando a tener grupos irregulares afincados en zonas del país en donde habría que combatirlos también. Pero aquí la muerte no se regala a nadie. Al menos 2 de cada 10 homicidios también son cometidos por sicariato, según la Fiscalía General. Matar ya no es exclusividad de grupos de exterminio o pandilleros. En El Salvador también matan los profesionales. He visto casos, por ejemplo, que una esposa que se ha dado cuenta de alguna infidelidad ha mandado a matar a su esposo, contratando a una persona particular que
no tiene nada que ver con pandillas y que se hace una investigación por parte de la misma señora, se ubica a la posible amante y la ejecutan. Fiscalía General de la República. Sicarios en El Salvador cobran desde 20 a $20,000 o más por asesinar a una persona. La experiencia ha dado que una persona puede usted verla de corbata, de saco y no necesariamente cuando uno se pone a pensar a alguien que se dedica al sicariato, alguien que ande mal vestido. Es bien difícil encajarlo en un patrón específico porque es el simple deseo de como un trabajo. Le pagan por hacer un trabajo y dependerá de las circunstancias de esta persona. Como le digo, puede ser una persona que no tenga ningún estudio académico, puede ser una persona que tenga una carrera universitaria. El sicariato históricamente ha sido una herramienta para combatir la competencia, digamos, en esta dinámica de economías ilícitas. Probablemente muchos de estos hechos de homicidio, y a veces hay indicios a partir de la información que se revela de que pudo haber sido un ajuste de cuenta. Según las investigaciones que se han realizado, puede darse por cuestiones económicas, por cuestiones pasionales o por el simple hecho de que una persona no comparto sus ideales o me cae mal. Una escena de homicidio puede ser la misma de un sicario o de un pandillero. Todo se va en la investigación en cuanto a qué relación existía entre el victimario y la víctima. Trata de personas. Explotación que se hace a un ser humano en su totalidad, el segundo negocio ilícito más lucrativo del mundo. Tenemos nuevas manifestaciones, como lo comentaba, ¿verdad? Reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos delictivos. Tenemos también el servicio doméstico, que es una modalidad de la cual no se ha hablado y quizás la gente lo ve como tan natural que puede decir que no es cierto. Podemos ver también siempre la actividad en maquilas, en algunas maquilas, o también algunos trabajos que realizan niños y niñas en el ámbito, por ejemplo, de la pesca o de la extracción de moluscos. De 2010 a 2013, autoridades detectaron a más de 285 víctimas de explotación sexual, 5 de trabajo forzado y 1 de extracción de órganos. En 2015, de 40 casos investigados, 8 fueron condenados y 2 recibieron acusación, según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. La mayoría de casos de trata de personas terminan en asesinatos, ya sea de la víctima principal como de su entorno familiar, ¿verdad? Porque no hay que dejar testigos, ¿verdad? Que recuerden el lugar donde estaban o que recuerden a sus tratantes, entonces sí son asesinadas. Al igual las que no son asesinadas y logran ser rescatadas o que logran escapar, terminan con una vida destrozada, ¿verdad? Por todas las secuelas que tiene la trata, en términos psicológicos, físicos. El tejido es amplio y amplia la impunidad. El Salvador es señalado por la ONU por su descontrol en las fuerzas de seguridad estatal, abusos de derechos humanos y asesinatos extrajudiciales. Aquí, la muerte no es exclusividad de pandillas, al menos cuando de investigar se trata. En esta sociedad que he explicado, la legalidad pasa a ser el trapo con que se limpia la sangre. Y todo lo ilegal se protege con el manto de lo legal. Todo lo abominable se vuelve legítimo dándole legalidad. Tan valioso lo que está en juego y tan indigno lo que se hace con las personas que es criminal. Crimen organizado es eso. Porque ciertamente eso no es ninguna organización. Ahora bien, ¿qué juega en todo esto la pandilla? Es que ocurre que la pandilla es hijo legítimo de esa sociedad. No es ningún hijo putativo, no, el legítimo. Es en la pandilla en donde se refleja fielmente la sociedad. El pandillero es el papel higiénico que tienen las instituciones. Donde existe el poder económico y el poder político, no existe la justicia. Que no suele investigarse porque está revestido de un manto de impunidad, algunas veces
gozan de la cobertura de la protección de las propias autoridades, con lo cual es más difícil investigar.